En el vídeo de hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre los chips para Switch y te daré algún consejo por si aún no te has comprado una Switch para saber por dónde tirar y hacer las cosas más fáciles a la hora de la magia. Este vídeo tiene en realidad dos partes, bueno, es el mismo vídeo, ¿no? Pero lo voy a partir en dos secciones. La primera va a ser hablar de los chips y la segunda va a ser hablar de dónde y cómo comprar una Switch bien. Primero hablo de los chips porque entonces si no la segunda parte no tiene tanto sentido. Pues, ahora veréis. Pero antes de nada, Dintrix, ¿cómo que chips? ¿Qué es eso? ¿Por qué necesito un chip en mi Nintendo Switch? Pues bueno, voy a contarte un poquito de historia rápida porque no quiero aburrir a nadie. Cuando en 2017 salió la Switch, tenía un problema de seguridad bastante grave. Este problema de seguridad nos permitía hacerle magia a la consola de una manera muy sencilla. Se necesitaba únicamente un clip de metal normal y un poco de habilidad con el clip y después un USB. Un cable USB de hecho, ni siquiera es un USB, es enchufar el cable al ordenador. La cuestión es que era un proceso muy sencillo y sigue siendo un proceso muy sencillo porque todas esas consolas de 2017 y 2018 incluso siguen teniendo este método activo. El método se llama Fuse-YL y se usa una vulnerabilidad del procesador que traía la Nintendo Switch en esta primera versión. Años más tarde, después de 2017, si recordáis, sacaron una revisión de la Nintendo Switch. A partir de ese momento, todas las Switch iban a tener más batería y iban a gastar menos. ¿Qué dices? Jolín, qué guay. Encima de que me viene una batería un poco más grande, va a gastar menos, me dura más la batería. Ese era el objetivo. Pero claro, ya que adaptaron el procesador un poquito, aprovecharon para arreglar este gran problema que tenía la Switch y entonces nuestro gran método Fuse-YL del USB y del clip ya no funcionaba. Todo esto vino de la mano del nacimiento de la Nintendo Switch Lite, después de la OLED, que todas serían de este tipo de consolas nuevas a las que no se les podía hacer magia con el clip. Estas consolas nuevas, las de la revisión de la batería, las Lite y las OLED, se les llama Marico. ¿Por qué? Pues porque la placa base, el nombre en código, era Marico. Así como las primeras se llamaban Arista, y también se les llama Arista ahora, pues a las de después se les llamaba Marico, y a las Marico no se les podía hacer magia de la manera tradicional. Eso es un problema, eso no gustó. Y ahí fue cuando TeamSecutor se puso manos a la obra y dijo, oye, malo será que nosotros no consigamos sacar algo para poder hacer dinero y para poder hacerle magia a las consolas otra vez. Y bueno, al final lo consiguieron. Hicieron un chip, una plaquita que se soldaba a la placa base original de la consola y con eso se le podía hacer magia. La instalación física del chip no era sencilla, pero todo lo demás era incluso más sencillo que el método tradicional. Aparte de esto, que nos debería dar bastante igual, se podía hacer magia a las consolas Marico otra vez. ¡Uey! ¡Bien! ¡Fiesta! ¡Se puede! No sé qué. Chapan el chiringuito. La policía dice que no. Bueno, no sé judicialmente cómo fue, la verdad, pero la cuestión es que les cerraron el chiringuito y ya dejaron de vender chips. Hubo gente que acabó en la cárcel por este tipo de cosas y creo que hace poco pusieron uno en libertad. Bueno, la cuestión es que hubo problemas graves y se dejaron de fabricar los chips. El precio de los chips rondaba los 50 euros, más o menos, en esa época. Era un precio caro para lo que era realmente, pero claro, como eran los únicos que sabían cómo hacerlo, pues eran los únicos que los podían comercializar y al final ponían los precios que querían. Cuando dejaron de fabricarlo, el stock se empezó a acabar, los precios subieron muchísimo, una barbaridad, y llegó un buen día en el que se acabó el stock y ya no había chips. El que fue rápido y se lo pudo instalar, pues enhorabuena. Y el que no, pues se había quedado sin opciones. Eso fue así unos meses hasta que llegó HW Fly. HW Fly era esencialmente una copia del chip de TeamSecutor, pero como el origen venía de China y era más oculto, no se les podía aplicar tantas restricciones judiciales, de alguna manera. ¿Cuál era el gran problema? Que una vez más eran los únicos que fabricaban este tipo de chips y los precios iban desde los 70 a 80 euros, incluso 90, una barbaridad. Para la gente que no sea de España, la referencia, pues por ejemplo, una Switch Lite vale 200 euros y una Switch normal vale 300, si no me equivoco. Entonces, si tú querías una Switch Lite e instalarte el chip, que ya te podía costar 80 euros, más lo que te cobraran de instalarlo, pues el precio se te iba bastante. O por lo menos la parte de lo que te costaba el chip era muy grande en comparación con lo que te costaba la consola. Los precios eran muy altos, pero claro, era la única opción, entonces había que volver a morir al palo de una marca. Hasta que, hace unos meses, no tanto realmente, empezó a hablarse de un nuevo chip que había salido, que era código abierto. Eso era muy interesante, era código abierto. Hasta entonces todos estos chips eran código cerrado, código privativo, código secreto de alguna manera.
Tú podías usarlo porque te lo podías descargar, pero no podías verle las tripas, no podías ver cómo funcionaba. Tampoco podías ver los esquemas de fabricación de los chips y no podías entender, a no ser que hicieras ingeniería inversa, que es una movida, pues no podías ver fácilmente cómo iba la cosa ahí. Pero todo esto cambia con el nacimiento de Picofly. Picofly es otro chip que usa una Raspberry Pi, concretamente la RP2040 es la que se suele usar. Esto venía acompañado de un programa abierto, de código abierto, que podías instalar en el chip y hacía la misma función. Problema, la instalación era más complicada, pues porque el primero que lo hizo básicamente cogió la plaquita, le soldó 4 cables como pudo y lo medio puso. En cambio HWFly y el chip de TeamSecure tenían una instalación más cómoda porque ya lo hacían con la cabeza de comercializarlo, que fuera una instalación ya con sus cables bien puestos, con sus resistencias bien puestas y todo adecuado para que la instalación fuera más sencilla, dentro de la dificultad que tenía. Pero bueno, todo esto era historia. ¿Cómo está la cosa hoy? Actualmente en el mercado tenemos HWFly y Picofly. Y muy buenas noticias, como Picofly es código abierto, HWFly vio que Picofly iba a ser 1000 veces más barato y empezó a bajar los precios muchísimo de todo. Ahora se puede conseguir un chip por 15 euros, o incluso 10, no más de 20 es la cuestión, y la instalación tanto de HWFly como de Picofly es igual de complicada, más o menos. La instalación de Picofly es más difícil porque necesitas comprar resistencias, transistores y algún tipo de cable especial, mientras que en HWFly ya te viene todo hecho de alguna manera. Solamente hay que soldarlo y solamente entre comillas. Al final HWFly es una versión más comercial de alguna manera y Picofly es más casera. De todos modos ya se venden packs para Picofly con todo ya los cablecitos, las resistencias, los transistores y todo bien organizadito, un poco más caro evidentemente, pero bueno, es una muy buena opción. No he comentado nada de cómo instalarlo. No lo he comentado porque yo personalmente ni tengo la experiencia ni tengo el material. La instalación es complicada, es microsoldadura al final. Mucha gente lo hace con microscopio, lo hacen con pistolas de calor, de aire caliente para poder soldar mejor las cosas. No es llegar con un soldador y tu rollito de estaño a soldar el chip, es más complicado que eso. Entonces, a partir de ahí, ¿dónde podéis instalarlo? Pues no lo sé, pero invito a cualquier persona que lo haga o que conozca dónde hacerlo, que lo ponga en los comentarios. Que sea esto un poco un foro abierto en el que os podáis conocer y os podéis de alguna manera publicitar. Así que ya sabéis, si tanto lo instaláis como si queréis instalarlo, dejadlo en los comentarios, que para eso están. A partir de aquí, una vez se instala el chip, el uso es idéntico, los archivos son los mismos, la instalación del software, es decir, la parte de los programas, todo lo que hay que poner en la tarjeta SD y todo eso, lo explico en el vídeo de la magia, eso sí que lo explico yo. La instalación hardware, que es poner el chip físicamente, eso no lo explico. A partir del punto de haber instalado el chip, todo lo que es el tema de software es sencillo, porque es lo que hacemos en el canal, o por lo menos está siendo cada vez más sencillo, porque al principio no era tan sencillo, y al final la cosa se queda en que tú no puedes diferenciar a simple vista una consola marico con magia y una consola normal con magia, porque el uso es idéntico. Pero bueno, pongámonos en situación de que tú aún no has comprado tu Nintendo Switch, y quieres comprar una Nintendo Switch para hacerle magia. Lo ideal sería comprar una Nintendo Switch que no fuera marico, una que se le pueda hacer magia. Si la quieres nueva, pues tengo malas noticias. Hace mucho tiempo, el suficiente tiempo como para que no puedas encontrar ninguna versión a la que se le pueda hacer magia en una tienda nueva. Al fin y al cabo, desde la revisión que hubo, han pasado casi 4 años, si no me salen mal los cálculos, y es imposible que haya stock de ese tipo de consolas. Pero hay una segunda opción, y es algo que han hecho amigos míos porque se lo he aconsejado yo, y han acabado bastante contentos. Basado en hechos reales. Comprar una consola de segunda mano. Mucha gente compra una Switch y después no la usa. En general pasa con todas las consolas, la gente pues se compra la consola, la usa un poco o no la llega a usar mucho, y hay consolas en muy buen estado, en, pongamos, Wallapop o en los foros que haya en tu país, tu zona de compraventa de consolas, hay cosas muy interesantes. Y además, mucha gente ya sabe que su consola se le puede hacer magia y la vende ya anunciando que mi consola se le puede hacer magia. Eso como dato. Para saber si una consola se le puede hacer magia o no, tengo un tutorial donde lo explico más a fondo, pero básicamente nos basamos en el número de serie, a priori. Después habría que hacerle una prueba adicional si saliera un caso en el que no se sabe aún, pero se puede llegar a saber si una consola sí que se le puede hacer magia. Básicamente es mirar el número de serie y ver que el número de serie corresponde con los primeros números de serie que hubo antes de las revisiones. Pero ya os digo, yo todo lo que he mirado por Wallapop, personalmente,
La gente ya suele decir, mira, esta consola se le puede hacer magia, e incluso con fotos. Pero ojo, son dos cosas distintas lo que voy a decir ahora. No es lo mismo comprar una consola a la que se le puede hacer magia que una consola con la magia hecha. Esto no lo recomiendo. No lo recomiendo por dos motivos. El primero y más evidente, porque no sabrás lo que tienes. No sabrás lo que hay y no sabrás cómo usarlo. Los procesos que seguimos no son difíciles, no son complicados. Cualquier persona que sepa copiar archivos de una carpeta a otra puede seguir este tutorial. No son conceptos de informática, son conceptos generales. Que nadie se preocupe si no entiende mucho de tecnologías. Son básicamente conceptos abstractos, de alguna manera, que no se centran en lo más puro tecnológico de la consola, con lo cual todo el mundo lo puede hacer fácilmente. El segundo motivo por el que no lo recomiendo es porque me parece muy mal que, siendo toda la información libre y todos los métodos gratis, haya gente que se dedique a inflar muchísimo el precio de una consola con magia instalada. Entiendo que se pueda llegar a ofrecer este servicio porque hay gente que no sabe, o gente que le da pereza, o no quiere liarse, y vale, te puedan cobrar un dinero. Pero hay gente que en serio se flipa por algo que es totalmente gratuito, insisto. Los programas son código abierto, la información es libre, los tutoriales son gratis. No lo entiendo. No entiendo cómo hay gente que sube tanto los precios, pero bueno, ahí cada cual con su ética y su bolsillo. Entonces hagamos un resumen. Tenemos consolas con chip y consolas sin chip. Las consolas con chip tienen dos opciones de chip, HWFly y PicoFly. HWFly, la versión comercial. PicoFly, la versión libre, la que necesita un poquito más de maña a la hora de instalarlo, y al final la versión un poco más artesanal. En las consolas sin chip, pues si quieres comprarte una, que sea de segunda mano, porque no hay más opciones. Y bueno, no lo he dicho, la gente que ya tenga una Switch a la que aún no le haya hecho magia, te recomiendo que vayas directamente a la guía de principiantes, que te dejo en la descripción, porque ahí verás si tu consola necesita chip o no. En la guía de principiantes intento explicar todo lo mejor que puedo para que lo podáis entender a la perfección, y explico también esto de los chips. No tan a fondo como en este vídeo, evidentemente, pero sí que explico cómo comprobar si tu consola necesita chip o no. Dicho esto, os recuerdo, los comentarios están para usarlos. Si queréis publicitaros, es el momento. Y dicho esto, me despido. Espero que hayas aprendido algo en el vídeo de hoy, que te quede un poco más claro de dónde vienen los chips y para qué están sirviendo actualmente. Y como siempre, bueno, antes de como siempre, dale un like, que es totalmente gratis, tío, y el algoritmo me va a querer mucho si le das un like a este vídeo. Suscríbete, porque subo vídeos de este tipo de cosas, y imagínate que algún día se le puede hacer magia a una consola marico sin chip. Ahí estaré para contártelo. Gracias por verme.